es rendido te adoraré. Oh, te adoramos. Todo lo diste tú por mí, vida entregaste al morir. Cuán grande amor, de amor es nuestro Dios. ¿Cómo estás, Yulady, desde Santa Juana? Bendiciones para Santa Juana también. Allá está nuestro hermano José Gregorio. Está nuestra hermana María Cardoso. Cada hermano que se va conectando en esta mañana. Vamos, Dios les bendiga. Saludamos a todas las familias que se están conectando. Hola, ¿cómo estás? Odalis Gutiérrez, allá para Venezuela. Tremenda tierra, linda tierra. Tenemos tremendos amigos. Es una tremenda profeta ella, Odalis Gutiérrez, una amiga de Venezuela. Bendecimos. Bendecimos a aquellos que están llegando en esta hora. En esta mañana tengo que cambiarme los lentes, ¿no? Cuando uno pasa los 50 tiene que pasar esto. ¿Verdad? Bendecirles en este día. Hola, hija. Hay más familia, la familia de la Camila también, ¿cierto? Dani, qué gusto saber que estás conectada también con nosotros a esta hora de la mañana. Bendecirles, hemos adorado, tuvimos un pequeño inconveniente técnico, pero que escapa de las manos de Nicolás y de Angélica, o de Caterina, como la conoce la gran mayoría de las personas. Simplemente, diría un pentecostal, se nos metió el diablo, ¿no? No, mentira, simplemente se cae la señal, pasan cosas que no tienen que pasar. Hola, Alex, ¿cómo estás? Ángela, ¿no estás? Saludos, alabado sea el nombre de nuestro Señor. Ella está en Venezuela peleando la buena batalla, Odalis, así que te bendecimos. Ya se recuperó nuestra hermana Ana María Pedreros y se están agregando más personas para esta mañana. Agradecer, hermanos, a cada uno de aquellos que durante la semana pudieron colaborar con ofrenda de comestibles. Ahora esta semana, ya estos días, comenzamos a repartirlos a algunos hermanos, a algunos hogares que tienen necesidad. Así que sepa que si llegamos a su casa para saludarlos, bendecirlos, porque queremos también sorprenderlos gratamente con la bendición que han derramado los hermanos del Ministerio Cristo Reina. Gracias a Dios, amado, por sus hermanos, por los aportes, porque cada cosa que usted hace, como bien decía, alguien se reía por allí, no se había pagado el internet. No, sí se ha pagado el internet. Pero siempre es necesario que usted aprenda a ofrendar, a dar, a regalar en el reino de Dios, a sembrar en el reino de Dios. Nunca usted, lo que usted siembra, va a quedar sin cosecha. Y por eso les agradezco a cada hermano. Ahí está la tía Miriam también, pues Miriam Valdés, ¿no? Yulady, Orlando, ¿cómo estás, Orlando? Vamos a la palabra, sin más rodeo, vamos a la palabra. Son las 11:29 de la mañana, porque como que me llamo Diego Alarcón, a las 12 termino. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Beatriz, apareció Beatriz, se levantó Beatriz. Despierten a Beatriz, ¿eh? ¿Cuántos dicen amén? Que yo termino a las... No sé, bueno. Aleluya. ¿Para qué pasa a vernos, hijo, si no quiere vernos usted? ¿Para qué pasa a vernos? ¿Para qué? Hay un tema que estábamos hablando ayer, sin querer queriendo, ¿no? Quiero enseñar de nuevo. Yo estoy hablando un tema. ¿En qué cámara estoy, maestro? Estoy hablando un tema sobre el conocimiento de Dios. He hablado durante 2 semanas y es un tema largo sobre el conocimiento de Dios. Y es un tema complejo. Pero lo voy a cortar esta semana. Después yo tengo que ordenar mis ideas en mi mente, ¿no? Porque quiero seguir con algo que estábamos hablando ayer sobre la mentalidad de rey y sacerdote, que creo que también es fundamental para este proceso en el cual usted está más que nunca en su casa. En su casa, en su hogar. La palabra casa, hogar, dentro del contexto griego, es oikos. Entonces, todo lo que está bajo su casa está bajo el gobierno de alguien. Gobierno, quiero hablar de gobierno, no quiero hablar de dominio, porque entiendo que cada casa que hoy día está escuchando, cada familia que está escuchando, está bajo el gobierno de Jesús. Si es así, dígame un fuerte amén. Sí, aquí en esta casa estamos bajo el gobierno de Jesús. Entonces, si usted está bajo el gobierno de Jesús, hay un oikos, que significa que todo lo que está bajo su casa, y perdónenla aunque suene medio simplista, incluso hasta el gato, hasta el perro que está en su casa, está bajo su gobierno. ¿Me está siguiendo?
Es decir, para el concepto griego y el concepto de la época romana, todos los que estaban bajo una casa, sean los criados, los sirvientes, los esclavos, todo eso era el oikos, abarcaba todo eso, no solamente la familia directa, esposo, esposa, hijos, abarcaba todo, incluso los parientes que llegaban a vivir ahí, todo estaba bajo un gobierno. ¿Sí? ¿Me está siguiendo eso? Entonces hoy día más que nunca en el que estamos viviendo situaciones donde estamos casi obligatoriamente encerrados, la gran mayoría, el 80% de las personas, tal vez uno que otro sale de la casa a algún tipo de trabajo, estamos viviendo un tiempo de estar encerrados y tenemos que aprender a vivir y a convivir dentro del concepto del hogar. Entonces, quiero levantar en esta mañana, en media hora, no más que eso, de verdad, un principio que tiene que ver con el sacerdocio, con la importancia que juega el sacerdocio dentro de la familia, en las casas. Por eso quiero que vaya ya a Éxodo 19, versículo 6, por favor. Éxodo 19, 6. Es un principio que está establecido ya en el Antiguo Testamento, pero es una cuestión que se alarga. Dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Quiero que me ponga mucha atención, por favor. Hoy no quiero lanzar tantas arengas. Quiero que usted tome unos principios fundamentales. Si usted relee el texto, lo mira. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Si usted se da cuenta que esto está hablando en el libro de Éxodo, está hablando de una enseñanza, está hablando de algo que va a establecer Dios para un pueblo. Y usted sabe que en el reino de Israel solamente los levitas, escúcheme bien esto, quiero que entienda esto es importante para la realidad que hoy día vive usted en su casa, en su hogar, en medio de esta situación de agobio, de crisis. Necesitamos establecer el sacerdocio, necesitamos establecer un orden, ¿ya? El pueblo de Israel estaba destinado a tener bajo su mirada que todos los levitas o todo sacerdote, ¿cierto?, tenía que ser de la tribu de Leví. Todo sacerdote tenía que ser de la tribu de Leví. No todos los levitas eran sacerdotes. Para esa instancia de ministración en el altar, en la casa de Dios. Quiero que entienda esto, por favor. Póngame un poquito de atención y luego ya no vamos a fluir. Quiero colocar un piso. Pero ¿sabe? Cuando Dios le está diciendo ahí en Éxodo 19, 6, y me seréis una nación de sacerdotes, está diciendo entonces, pareciera que se está contradiciendo, porque solamente los levitas podían ser sacerdotes, y aquí está diciendo en el texto, y me seréis una nación de sacerdotes, es decir, todos van a ser sacerdotes. Y esa palabra ellos no la entendieron, porque Dios está hablando, no está hablando de los sacerdotes levitas, está hablando de los sacerdotes según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec, está hablando de un orden mayor. Cuando hay una cosa que se llama la orden, que tiene que ver, escúcheme, la orden tiene que ver con la casta, de donde tú vienes, una especie de familia, la casta, la orden de los saduceos, la orden de la familia de Sadoc, la orden. Pero cuando está hablando del orden, está hablando antes de que se establezca una nación, porque le ofrece a Abraham la posibilidad de conocer el orden de Melquisedec. Y escúcheme, lo que está hablando ahí del orden, está hablando de una palabra gráficamente literal, está hablando de ordenar. De un sacerdocio mayor al de los levitas, un sacerdocio mayor al establecido para el pueblo de Israel en su momento, sino que era un sacerdocio que iba a traer el orden, el barak, una palabra ordenada que estaba basada en Jesucristo, el orden de Melquisedec, el orden del barak, del orden marcado por Jesucristo. Jesucristo es el que trae el orden. El orden, no la orden, el orden de ordenar. Dios no se va a mover cuando hay desorden. Dile al que está a tu lado, Dios no se va a mover si hay desorden. Una pieza desordenada no se puede habitar. Una casa desordenada no puede prosperar. Una casa desordenada no tiene lineamientos correctos. Una casa tiene que venir el orden de Melquisedec, el orden establecido por Dios. Barak, la palabra, un rey de justicia, trae orden. Entonces el sacerdocio de Leví, que
que estaba establecido para parte del pueblo de Israel, iba a ser superado por el orden de Melquisedec para llegar a establecer que el orden sería a través de la tribu de Judá, de donde viene Jesucristo. Ese orden mayor es el que a nosotros nos convoca. Lo que el pueblo de Israel no entendió, que iban a ser una nación de sacerdotes, siempre miraron a los sacerdotes bajo la mirada de la tribu de Leví. Y Dios nos está diciendo que Él está esperando que las naciones enteras, que todos los que son su pueblo, los que son sus hijos, establezcamos la idea de el orden sacerdotal, el orden para ministrar, el orden para traer en este momento la paz a las casas que están siendo agobiadas por la angustia, por la desesperación, por el estrés, por el encierro. Necesitamos establecer el orden, que algún día lo voy a explicar porque estoy simplemente colocando un piso. Un día vamos a explicar profundamente eso. Necesitamos establecer el orden de Melquisedec, el orden marcado en la persona de Jesucristo, que trae la revelación para ordenar. Cuando dice: yo he venido a poner enemistad entre el Padre y el Hijo, entre el Hijo y el Padre, es decir, porque el que está en el orden de Cristo va a vivir bajo los principios de Cristo, bajo la mirada espiritual, ministerial. De eso lo dijo Jesús, el que no es con nosotros, el que no recoge con nosotros, ¿qué hace? Desparrama. El que no está con nosotros desparrama. Necesitamos entender eso. Hay estructuras básicas, fundamentales para que tu oikos, tu casa, tu hogar sea bendecido. Muchas personas de las que nos están viendo hoy día a través del internet son personas donde son mujeres solas, que ellas dirigen sus hogares. Por lo tanto, no tienen un varón sacerdote. Cuando no está ese varón sacerdote, la mujer puede ministrar su casa bajo una mirada sacerdotal, porque en Jesucristo no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, pero se entiende que si hay un varón tiene que establecerse el diseño el cual Dios ha marcado. Escúcheme, no tenemos una falta de sumisión en nuestras iglesias, sino tenemos una falta de liderazgo, de orden. El orden, esa palabra me encantó, pero algún día la voy a explicar más. Pero el orden, cuando Dios quiso comenzar a restablecer el día y la noche, a separar las tinieblas de la luz, a colocar el orden. Cuando Dios comenzó a moverse, primero provocó el orden. Trajo y separó las tinieblas de la luz, porque vio que estaba todo desordenado y vacío. Desordenado y vacío. Cuando algo está desordenado, no hay un orden, no hay una estructura, está vacío, carente de luz, carente de presencia, carente de bendición. ¿Me está siguiendo o no? Quiero que mire su hogar en esta hora. Tal vez está mucho mejor de lo que yo le estoy diciendo. O necesita un orden. Traer el orden de Melquisedec, el orden sacerdotal, el orden que trae la restauración y la bendición para tu casa. Y no solamente restauración emocional, que se necesita hoy día, espiritual, sino también económica, familiar, emocional, sentimental. Fíjate lo que te estoy diciendo. Estoy estableciendo el orden de Melquisedec, el orden de lo que trae el shalom de Dios, la justicia de Dios. No es que haya falta de sumisión, falta liderazgo, tanto en las iglesias, en el concepto estructural de una congregación, como lo falta en una casa. En una casa, en el sentido espiritual, por favor, en el sentido espiritual, escúchelo bien. Si hay un hombre, el hombre tiene que ordenar la casa. Espiritualmente hablando, él tiene que colocar los fundamentos, tiene que colocar la intercesión, la oración. No puede, escúcheme bien esto, por favor, varones. Y con esto no quiero pretender levantar un partido feminista, ¿no? Pero no puede, en el gran sentido de la palabra, no puede una mujer orar más que el hombre. En el sentido concreto. O sea, si hay una mujer orando más en la casa que el hombre, esa casa tiene un problema. Ya, lo dije, ¿qué? Si en una casa donde hay un matrimonio, donde hay un hombre y una mujer, y hay una mujer orando más que el hombre, esa casa tiene un problema. Puedes recibir bendiciones porque obviamente la oración va a ser contestada, la intercesión, pero falta el orden de Melquisedec, falta el orden absoluto. Tal vez tienes el orden de la tribu de Leví,
porque hay presencia, porque atraes de alguna manera la adoración a través de la oración de la mujer. Pero tiene que orar el hombre. Ahora, si no hay un hombre, lo dije al comienzo, simplemente una mujer orará, adorará, ministrará. Se ve negro. Dicen que se ve negro. ¿No? ¿Está bien o no? No. Hay alguien que me dice que se ve negro. Hola, querido, ¿cómo está? Bendiciones para ti también. Entonces, es una falta de liderazgo en muchas familias. La mujer se comporta como cabeza de la casa porque el hombre no lo es. Ahora sí, dice la Anita María. Gracias, Anita. Está conectada, Anita. Me gustó eso. Fíjese, la mujer se comporta como cabeza de la casa. Insisto, no tiene que ver en quién ministra el dinero. Esas son cosas que se tienen que establecer como matrimonio. Pero la cabeza de la casa tiene que ser el varón. Aunque el área sacerdotal de administración está dada para los dos, pero si hay un hombre tiene que haber un diseño, porque a Dios le encanta moverse en el orden. Y cuando hay orden, la bendición fluye mejor, la bendición fluye mayormente, la respuesta de Dios viene mayormente. ¿Por qué? Porque los varones no han sido enseñados cómo ser varones. ¡Wow! ¡Qué fuerte esto! Los varones no han sido enseñados cómo ser varones, han sido enseñados cómo ser machistas, pero no varones. No varones con una mentalidad de reyes y sacerdotes, como decía un poco ayer. Esto no lo compartí ayer, esto es para ustedes, porque puse allí, esto es para mi casa ministerial. Los hombres, los varones no han sido enseñados cómo ser varones, sino machistas. Si usted ve una casa donde hay 3 mujeres, que son 3 hijas mujeres más un hijo varón, ¿qué hace la mamá linda? Dice, sírvele a tu hermano, una le sirve, el otro le plancha la ropa al hermano, la otra le lava la ropa al hermano, y si el hermano tiene plata, le paga a sus hermanas para que éste le haga las cosas. ¿Me está siguiendo? Nico está riéndose porque sabe que lo ha hecho alguna vez así con su hermana. ¿Me está siguiendo lo delicado que es esto? O sea, y cuando llegas a casa, cuando llegas a formar una familia, simplemente esperas que tu esposa funcione igual como funcionaban tus hermanas contigo o tu mamá contigo. Entonces esto es para los hombres y las mujeres. Tenemos que aprender que hay roles, que hay funciones, que hay algo para traer la presencia de Dios en medio de estas situaciones que estamos más tiempo en la casa, en que nos vemos más en la casa. Y entonces algunos hombres, incluso para algunas mujeres, dicen, este hombre me molesta que esté todo el día en la casa. Porque el hombre no hace cosas o no cumple situaciones que hagan que el hogar sea más agradable, fluya de una manera distinta. No, ¿qué dice? No dice la Rosita, no. ¿Por qué dice no la Rosita? Alguien que le pregunte, ¿por qué dice no? ¿No le gustó el tema? Nuestra sociedad ha dibujado un cuadro de hombres como idiotas ineptos, que no pueden hacer más de una cosa a la vez. ¿Usted ha escuchado eso, cierto? Que no pueden hacer más de una cosa a la vez. Si hace 2 cosas, se le quema el arroz, se le da vuelta la leche. No puede hacer 2 cosas. En cambio, a la mujer se le ve como haciendo 5 cosas, hablando por teléfono, planchando, moviendo la cuna con el pie, mirando la cocina, la olla, como 4 o 5 cosas a la vez. Eso tampoco es una buena figura de una mujer. Porque todos, tanto hombre y mujer, necesitan descansar, tener su tiempo. Y cuando usted habla de orden, cuando usted tiene orden, su tiempo se distribuye mejor, su adoración se distribuye mejor, todo se hace mejor para que una iglesia tenga familias sanas. Necesitamos familias sanas y no familias enfermas, enfermizas, donde poco menos que nos vestimos para venir a la congregación, aunque ahora usted no viene a la congregación, pero nos vestimos. Los hombres también tienen que hacer cosas por la vida. ¿Qué me dice usted? ¿Ah? Aleluya. 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 Siempre hay excepciones a la regla, como dice Rosita allí. Pero tiene que fluir todo de una manera. Tiene que haber familias sanas. Tiene que haber sanidad en la familia. No tiene que ser agobiante estar juntos ahora que hemos aprendido a estar juntos más que antes, a conversar, a compartir. No tiene que ser un agobio, tiene que ser una tranquilidad, tiene que ser paz, tiene que haber presencia. Se supone que estamos haciendo incluso casas de poder. ¿Para qué? Principio número 1, para que venga la presencia de Dios a la casa. Entonces cuando viene la presencia de Dios va a mirar cuál es el orden que se está moviendo, cuál es la forma en que se está moviendo esta casa. Ya voy a empezar a predicar ya en cualquier momento. Ha mostrado hombres incompetentes que necesitan que una mujer les muestre incluso cómo hacer la cosa más simple, cómo hacer un huevo frito. Yo tenía un ejemplo un poco más sacado de contexto, ¿no? ¿Cómo va a ser el agua de las botas antes de ponérsela? Dice, tienes que botar el agua, vives en el campo, saca el agua. O sea, como que todo lo hacemos
al lote. Pareciera que los hombres todo lo hacen al lote. Y eso ha perfilado nuestra figura como hombres. Y el problema es que ahora somos hombres de Dios. Dile a la mujer que estás ahí, tienes a tu hombre al lado, dile, tú eres un hombre de Dios. No eres inexperto, no eres torpe, eres un hombre bendecido, eres un hombre sabio, eres un hombre... Ay, no sé si le quiere soltar esa palabra o no. Luciano se está riendo ahí, no. Que su esposa lo mire y le diga, no eres inepto. Eres un hombre sabio porque eres un hombre de Dios y puedes ordenar la casa. Vuelvo a insistir, si hay mujeres, porque hay muchas mujeres solas que están allí conectadas hoy día, solo con sus hijos, entonces diga, tú vas a tomar la bendición para guiar tu casa bajo el orden de Melquisedec. Significa bajo el orden de la presencia de Cristo en tu casa. Eso va a traer sobre tu vida, sobre tu familia, la bendición que necesita, la restauración, la provisión, la sanidad, la liberación. Si traes el orden, Dios se mueve en el orden. Dios se mueve en el orden. Y te decía adelante que cuando comenzó Dios a moverse, lo primero que hizo fue separar las tinieblas de la luz. Es decir, las tinieblas se fueron a un lado y la luz resplandeció. Y no está hablando del sol, está hablando de Cristo. Cristo comenzó a manifestarse. Cuando comenzó el orden, inmediatamente Cristo comenzó a manifestarse. Eso está en Génesis 1:1-3 por allí. Cuando separó Dios las tinieblas de la luz, no está hablando del sol, está hablando que tenía que resplandecer la luz para que pudiéramos ver cuál era el orden y cuál era el desorden que había. Apenas comenzó a separarse la luz de la tiniebla, la luz comenzó a resplandecer y comenzó a mostrar lo que había que ordenar. ¡Ay, Señor amado! Algo comenzó a mostrar. Dios comienza a mostrar cuando traes el orden de Melquisedec, la barak, el orden para tu casa. Va a comenzar a resplandecer la luz y te va a mostrar lo que ya está ordenado y te va a mostrar lo que está desordenado, lo que necesita ser ordenado para que venga entonces la bendición completa. Si me estás entendiendo, póneme allí un amén. ¿Me estás entendiendo? No estoy siendo ni machista, al contrario, estoy rompiendo un círculo vicioso machista. No estoy colocando al hombre como una persona que tiene que mandar en la casa, sino como alguien que tiene que ministrar, siendo la cabeza de un hogar para que la familia, la esposa sea bendecida, los hijos sean bendecidos y las generaciones que vienen sean bendecidos. Me quedan, aleluya, ¿me está entendiendo lo que quiero decir? Si no me crees, simplemente mire cualquier programa de televisión. Hoy la mayoría de las mujeres no desean ser el líder de una casa porque es cansador. Porque ¿quién es la que piensa que se va a hacer de almuerzo? ¿Quién es la que piensa que? La mujer siempre está pensando. Y yo le he enseñado a mi esposa, o hemos compartido, o hemos a veces no discutido, pero sí estamos tomando 11. Estamos tomando 11 y está preguntando, ¿y qué vamos a hacer de almuerzo mañana? Me parece válido que pueda preocuparse o no, pero ese no es el momento. Es el momento para compartir, tomar 11, disfrutar la 11, disfrutar lo que estamos haciendo. Cuando hay un orden, sabemos que después juntos diremos qué vamos a hacer de almuerzo mañana. No tiene que ser solo una responsabilidad o una carga de la esposa. ¿Dónde van a estudiar los hijos? Tiene que ser una responsabilidad de ambos, una idea en común. Para cuando hay unidad, recuerde que el que está casado está unido en Cristo. Hay una sola unidad, hay un solo ser, hay un solo pensamiento para que la casa funcione. Tiene que haber un solo pensamiento. Entonces ni mi pensamiento varón es mejor, ni el pensamiento mujer es mejor, sino el pensamiento de Cristo. Por cuanto los dos somos unidos en Cristo y tenemos ahora, según 1 Corintios 2:16, tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! Y como tenemos la mente de Cristo, hay una sola idea que desciende del cielo para bendecer el oikos. ¿Qué es el oikos? Para los que llegaron atrasados, es la palabra griega para definir hogar. Todo lo que está bajo el hogar, lo que tiene que ver con la administración de los bienes, con la administración de los comestibles, con la administración del tiempo, con la administración de los hijos, con la administración de los sirvientes si los tiene, con la administración incluso de la vida íntima. Todo tiene que estar bajo el oikos, bajo el gobierno del orden de Jesucristo. Aleluya. ¿Cómo estás, Alex Neira? También nuestro pastor allá desde Traiguén también, ¿no? Saludamos. Las mujeres no quieren ser líderes. Si hay aquellas que son controladoras, sí, hay aquellas que son controladoras. Mira a su mujer al lado, dígale, el pastor te está hablando. No. Mírele con cara sospechosa, dígale, tú no eres de aquellas. ¿Ah? ¿O sí? No sé, pues ver usted. Si hay aquellas que son controladoras y manipuladoras. Y nosotros ese tema lo trataremos mucho más adelante. Ahora no. Sin embargo, la mayoría de las mujeres,
escuche bien, que ejercen el mando de su familia, lo hacen así debido a un vacío de un buen liderazgo por parte del esposo. Cuando el hombre interviene y toma su papel, ellas están muy dispuestas a renunciar a su control del hogar para dejar que fluya, porque se entiende que el hombre de Dios es un hombre sabio que recibe instrucciones, qué es lo que ha de hacer el hogar. Siempre tenemos varones, muchas veces tenemos respuestas ambivalentes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a comprar alguna casa alguna vez? No sé, vamos a ver qué pasará. Sí o no. Hasta Cristo nos enseña que si tú vas a decir sí a algo, sea sí. Si vas a decir no a algo, que sea no. Pero que sean respuestas claras, evidentes, precisas. Un hogar no se puede mover en que creo que sí, a lo mejor en una de esas. Un hogar no va a funcionar si tenemos respuesta. Es que espera, yo te lo voy a decir con el tiempo. Si dices tiempo, tiene que ser ¿cuánto tiempo? No puede ser 5 años de espera. Tiene que ser un tiempo, porque tú eres un hombre de Dios. Si estás en la presencia de Dios, Dios te habla, Dios te revela, Dios te dice, Dios te va guiando para que tú puedas guiar a tu casa. Vuelvo a decir, lo voy a hacer majadero 3, 4 veces. Ay, yo sé que hay mujeres solas aquí en la transmisión. Entonces esas mujeres van a recibir de Dios cómo guiar su casa, cómo guiar sus hijos, cómo guiar lo que tienen, los bienes que tienen, cómo administrar lo que tienen. Dios les va a decir, porque no hay un hombre en esa casa, pero sí hay una mujer sacerdote, porque dice la palabra, y me seréis una nación de sacerdotes. Es decir, el sacerdocio levítico, no sé si todos entienden esa historia, pero el sacerdocio levítico se muere, se detiene cuando aparece Cristo. Entonces el orden que estaba guardado, que venía por la línea, por la puerta trasera, que era el orden de Melquisedec, se activa en Jesucristo. Él es el sumo sacerdote, y en el Cristo todos llegamos a ser sacerdotes, seamos hombres o mujeres, para liderar, para gobernar, para discernir los tiempos en los cuales estamos viviendo. Nadie puede venir a intervenir tu hogar a menos que tú necesites algo y pidas ayuda. Aleluya. Beatriz Graña, ¿cómo estás? Bendiciones, saludamos. Hay mujeres que han tenido que sostener solo su casa, trabajando, siendo madre y padre. Pero ese concepto no es un concepto muy válido, simplemente es para que usted entienda la figura. Pero no es un concepto muy válido, porque la madre es madre y no es madre-padre. No existe eso. Pero por un contexto cultural han tenido que suplir tal vez una ausencia de alguien. Pero una mamá es mamá y no es padre. No existe eso. Ni padres que son padres solteros y dicen soy padre y madre. No. Eres padre. El niño tiene la ausencia de la mamá. La niña que no tiene papá tiene la ausencia de papá. Simplemente has sido padre en el sentido de que has tenido que suplir económicamente, has tenido que dar amor, has tenido que cumplir allí. Pero hoy día estamos en Cristo y tenemos nuestro Hacedor que se llama Jesucristo, que en medio de esta pandemia, que en medio de esta situación mundial, podemos ver la provisión de Dios, la mano de Dios, podemos ver la fidelidad de Dios, cómo nos ha guardado. Si alguien siente de los que está mirando allí que Dios ha sido fiel, que Dios le ha guardado, que Dios ha dado la provisión y que Dios tiene más todavía, entonces dígame, amén, lo creo, Dios lo hará. Dios está determinando para este tiempo. Aleluya. Con nuestro hashtag de hoy, soy el sacerdote de mi vida y de mi casa. Soy el sacerdote de mi vida y de mi casa. Yo debo ser ministrado por la presencia de Cristo. Soy sacerdote sobre mí mismo. Si no me ordeno yo. Por eso tienes que ordenar tu alma. Hemos hablado durante más de un año sobre el alma, cómo tiene que estar ordenada el alma, cómo tiene que estar ordenado el espíritu. Eso requiere el orden sacerdotal de Melquisedec, la presencia de Cristo. Aleluya. Estarán muy felices de renunciar al control del hogar. Hay 2 papeles que tienen los varones dentro de sus matrimonios: aquel de sacerdote de su hogar y aquel de ser líder y sirviente. O sea, hombre amado, tú no te menosprecias ni te menosvalida si un día llegas a casa y dices, esposa mía, ven, préstame tus pies porque los voy a lavar. ¿Cuántos varones dicen amén? Y van a lavar sus pies de su esposa porque les vas a servir. Porque tienes que entender que en tu casa tú no tienes el privilegio sacerdotal. Tú no tienes, la autoridad sacerdotal para tener privilegios. Tú no tienes la autoridad sacerdotal para tener privilegios. Es que yo soy el que trae el dinero, es que yo soy el que mando. Esos son meramente frases sacadas de La Rosa de Guadalupe y de como dice el dicho, porque hay todos los mexicanos, unos igualados de lo que callamos las mujeres, donde aparece simplemente una figura machista de quién pone el dinero, de quién manda, de quién gobierna. Aquí no es quién manda, es quien ministra la casa.
No tiene que ver con quién manda, quién es la cabeza. El cabeza en el sentido de guiar. Una cabeza, ¿sabe por qué? La cabeza tiene que no una cuestión de mandar, sino que piensa y sabe dónde está. Él está mirando a dónde hay que ir. Y está mirando por dónde no hay que ir. Y está mirando por dónde no hay que pisar. Está viendo por dónde tu familia va a pasar segura. ¿Sabe? Ay. ¿Sabes tú que cuando pasaron el Jordán, los sacerdotes, prediqué eso hace un tiempo? Fíjate, 2,5 millones de personas. 2,5 millones de personas tuvieron que pasar el río Jordán. Y para que pasara el río Jordán, tenían que llevar el arca del pacto, y tenían que llevarla con argolla. Puede hacer un acercamiento, se ve el púlpito, ¿no? O sea, se ve ¿no? El ofrendero. Esto es como era un poco la figura del arca, obviamente como un cuadrado, ¿no? Hacia abajo. Está aquí, y aquí en los palos tenía argollas. Este cuadrado que tenía argollas y llevaba el maná, ¿cierto? Llevaba el maná, llevaba la vara de Aarón, ¿cierto? Y las tablas de la ley. Ya había pasado el tiempo de Moisés, estamos en el tiempo de Josué. Entonces tenían que pasarlas, llevaban un hombre aquí al frente, aquí, otro hombre aquí, ¿ya? Otro hombre aquí, 3 y 4 hombres para llevar esta arca. Eran sacerdotes de la tribu de Leví. Pero escúcheme bien esto. Cuando llegaron al río Jordán, y no lo voy a alargar la historia porque usted la conoce, dice que cuando ellos pisaron, la pisada sacerdotal, la autoridad de parte de Dios para donde ellos pisen, los caminos se abren. Sacerdote, por eso es importante que si hay un hombre en la casa, asuma el sacerdocio para ordenar la casa. Pero fíjate el sacrificio, para que entiendas que ser sacerdote y tener autoridad de sacerdote no te da privilegios, al contrario, tienes que asumir sacrificio. Entonces cuando ellos pisan el agua se detiene arriba, se retuvo como un muro, se detuvo y el resto del agua corrió. Ellos se tienen que meter al río en seco, pero el río no es una cosa que tú caminas, o sea, está abajo, es un fondo de varios metros. Se meten a un fondo de varios metros y están allí con el arca que no dejaba de pesar. Y ellos no podían moverse ni levantarse hasta que no pasaran los 2,5 millones de personas que tenían que pasar, hombres, mujeres, niños, tal vez abuelos, alguno que había quedado por allí. Tenían que pasar 2,5 millones de personas y ellos tenían que estar allí, no podían moverse, estar allí con el arca sobre sus hombros esperando 20 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, ellos allí levantando la gloria de Dios. Tú sacerdote de tu casa, tienes que sacrificarte para que tu familia pase en seco, para que tu familia vea la gloria de Dios, para que tu familia vea la bendición. Tienes que estar allí agarrando el arca, agarrando la presencia, para que entonces tu familia, tus hijos y las generaciones que vienen vean la bendición. Tú no te puedes sentar allí como en una hamaca, en un sofá, pensando que la gloria de Dios va a caer sola a tu casa. Si pensaste eso, te equivocaste. Si pensaste entonces que tu esposa era la esclava de la casa, te equivocaste, te metiste en un lugar equivocado. Estamos hablando de la unidad de un hombre y una mujer, pero de un hombre que guía la casa para que entonces sus hijos y su esposa puedan pasar en seco y ver la bendición. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. No sé si me entendiste eso, por favor. Aleluya. Estamos hablando de eso. Los hombres se han llamado para ser los sacerdotes de su casa. Como tal es el sacerdote del Antiguo Testamento. Sirve como un ejemplo de lo que nosotros debemos hacer. Había varias cosas que un sacerdote tenía que hacer, que nosotros hoy también tenemos que hacer. ¿Sabe? Sé que le dije que hasta las 12 estaríamos y no quiero abusar de su tiempo. Pero sí quiero colocar un texto que me va para terminar. Quiero terminar esto. De verdad que no alcancé ni a estar en el primer punto. Pero esto quiero que se quede con la idea, no quiero que, porque sabe de esto, este es el tema que se pasa en la casa de poder después.
No corresponde a esta semana, corresponde a otra. Pero quiero que guarden, los líderes, por favor, líderes, los que están tomando casas de poder, tomen apuntes de esto, porque hay muchas cosas que yo digo. Lo que acabo de decir del arca, eso me vino en la revelación ahora. Porque tiene que pasar en seco. Pero es un sacrificio del sacerdote. Y cuando no hay un sacerdote varón, te lo dije, habrá una sacerdote mujer que tendrá que buscar la presencia de Dios para traer la bendición a su casa y la bendición a sus hijos y todos los que viven bajo su oikos y su hogar. Wow. No quiero herir a nadie, quiero levantar hombres hoy día de Dios, porque nos hemos equivocado. Por eso es que antes de volver a nuestro tema del conocimiento de Dios, quiero levantar esto. Y lo digo con todo el mejor sentido de la palabra, amados, Cristo reina. Esta porción, esta comida, se la quise dejar a la casa ministerial. Porque no es justo que yo pueda compartir con otras casas, con otros ministerios, lo que aún no he compartido en mi casa. Y los que me conocen saben que yo compartí. Lo que yo compartí ayer, ya lo había compartido en parte con la casa ministerial. Sobre las culturas, los hábitos, las creencias, los valores, lo había compartido. Pero esto es una primicia para la casa ministerial. No puedo pretender que se levanten otros hombres, otras familias en otros lugares, si primero no levanto a los hombres de mi casa. Aleluya. Oseas 4:6, y con esto quiero que termine. Si me puedes dejar el texto puesto y pantalla separada, ¿puedes hacer eso? Porque tengo que hablar de ese texto y con esto termino. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Por favor, por favor, por favor. Esto sí lo dije ayer. Mi pueblo fue destruido. Cambio de lentes. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. O sea, está hablando, fíjate, Dios ya le está hablando como si estuvieran en el orden de Melquisedec. Le está hablando como un pueblo, nación de sacerdotes. No está hablando de los sacerdotes exclusivos de levitas para el altar. Le está diciendo, yo les estoy dando, ustedes perecieron, se murieron porque se olvidaron de conocerme, que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, con el tema pasado. Tiene que ver mucho con el tema pasado del conocimiento. Hay una relación. Está relacionado una cosa con otra. No es una cosa aparte, está muy relacionado. El conocer a Dios y el conocer el sacerdocio, o el vivir el sacerdocio. Entonces yo quiero que decirles allí, en Oseas 4:6, ¿cierto? ¿Por cuánto fuiste destruido? Porque te olvidaste de conocerme, te olvidaste de amarme, te olvidaste de saber quién era yo. Pero fíjate lo terrible de esto. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Eso es lo que hemos hablado durante 2 semanas. Nos faltó conocer a Dios. Hiciste culto, hiciste cosas, hiciste sacrificios, pero sin Dios. ¿Sabes a cuántas iglesias, cuántas congregaciones les puedes sacar al Espíritu Santo de dentro y van a seguir haciendo culto y nunca se van a dar cuenta que Jesús no está, que Cristo no está? Entonces mira lo que dice. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y por cuanto desechaste el conocimiento, mírala, lo relevante, dice, por cuanto desechaste. A mí me interesa que me conozcas lo mío, que me conozcas quién soy, porque yo quiero traer orden a tu casa, bendición a tu casa, ¿sabes? Yo te echaré del sacerdocio. Yo te voy a sacar del sacerdocio. Si no me conoces a mí, escúchame, esto dice Dios, si no me conoces a mí,
tú no eres digno de gobernar tu casa. No puedes gobernar tu casa. Porque dice que el que no provee para su casa, dice el texto del Nuevo Testamento, es peor que un incrédulo. El que no provee para su casa, y no te está hablando solo de dinero, no solamente de la provisión material, porque hay gente que puede traerte más cosas de las que tú mismo puedes llevar a tu casa y de las que yo puedo llevar a mi casa en lo material, pero no provee presencia. Y el que no provee presencia para su casa es peor que un incrédulo. Y le dice el texto allí: yo te voy a echar. ¿Y sabes lo que va a pasar cuando tú no puedas ministrar tu casa? Cuando tú no puedas ministrar tu casa por falta de conocimiento, por falta de integridad, porque no alcancé a meter todo el resto del tema, ¿sabes lo que va a pasar? Porque tú te olvidaste de mi ley, no solamente de conocerme, te olvidaste de lo que yo dije en la Escritura. ¿Sabes lo que haré? Este texto tiene que marcarlo con rojo. Tiene que marcarlo con rojo, con sangre, con dolor. ¿Sabes lo que dice? Yo me olvidaré. Yo me olvidaré de tus hijos. Si yo he cometido errores como hombre, como papá, como esposo, que Dios me perdone. Pero si hay algo que pudiera pedirle a Dios esta mañana: Dios, no te olvides de mis hijos. De alguna manera Dios nos ha metido tanto en el estudio bíblico los miércoles, nos está metiendo en esto. O sea, fíjate que hay una conexión en todo lo que estamos aprendiendo. A liberar a nuestros hijos, a bendecirlos, a ministrarlos, a ministrar a nuestras esposas. Pero dice: si tú te olvidaste de mi ley, yo me voy a olvidar de tus hijos. Pero está entendiendo la gravedad de las palabras, el peso de Dios. Pero lo que está diciendo Dios, me duele el alma. Que Él me diga: se va a olvidar de mis hijos. ¿Quién puede bendecir a mis hijos mejor que Dios? ¿Quién puede darle mejor? Yo podré intentarlo, podré motivarme, pero ¿quién podrá darle la mejor bendición si no es Dios? Y si yo entonces quiero ser parte, yo papá, yo esposo, quiero ser parte de esa bendición, me toca ser el sacerdote, tomar el orden de Melquisedec, que venga el gobierno de Cristo. Para ti, mujer, que tienes que guiar sola tu casa, procura buscar a Dios y conocerle, conocer lo que Él dice, conocer lo que Él es, para que entonces Dios no se olvide de tus hijos. Yo no quiero esta mañana irme a casa con la sensación de que Dios se olvidó de mis hijos, de que Dios se olvidó de mis hijos. Yo quiero que estés orando allí. Dile: Señor, no te olvides de mis hijos. No sé lo que Cristo te va a decir allí. No sé lo que el Espíritu Santo te va a decir allí. Oh, Santo, yo no sé lo que tienes que decirle. Pero si yo tengo que resumir algo hoy día, yo le digo: Señor, no te olvides de mis hijos. Y Él me va a decir: no te olvides de mi palabra. Yo le tendré que decir: Señor, perdóname si no he buscado tu palabra, si no he procurado conocerte. No quiero que me deseche del sacerdocio. Necesito el sacerdocio. Necesito el orden de Melquisedec. Necesito el orden para guiar mi vida y la de mi familia. Yo necesito eso. No quiero equivocarme. Pero si hay algo que necesito en esta hora: no te olvides de mis hijos. No te olvides de Diego, no te olvides de Caterina, no te olvides de Karen, Camila, no te olvides de mis hijos. Señor, y como Padre espiritual te digo: no te olvides de mis hijos de la casa, los que honran tu nombre, los que te adoran, los que te buscan. No te olvides de mis hijos espirituales, los que necesitan una palabra esta mañana de aliento, de ánimo, porque han visto momentos de tragedia, momentos de intensidad, momentos de estrés, momentos de angustia, momentos de desesperación en estos días, 2 meses encerrados allí, trabajando a media, trabajando con el peso, con responsabilidad. No te olvides de mis hijos. Vamos, dile: papá, tú que eres papá, tú que eres mamá, dile: no te olvides de mis hijos. Cualquier cosa menos eso. Cualquier cosa menos eso. Dios, lo que yo no puedo darle, tú por favor dáselos, ministralos. No te olvides de mis hijos. Oh, Santo de gloria,
Trae esa presencia, trae el orden, trae el orden. Trae esposos que sepan amar a sus esposas, amarlas, reconocerlas, bendecirlas, darles el lugar. Vamos, esposas, aprendan a amar al Señor para que aprendan a amar a sus esposos. Sabe, la Escritura dice, escuche bien esto, no es obligación de la esposa amar al esposo, es obligación del esposo amar a la esposa. Y será ese amor que llevará a que pueda honrar a su esposo y amarlo. Hay que traer el orden. ¿Sabe? Los hijos saben cuando tú peleas con tu esposa. Y no es una escena agradable para ellos. Los hijos se dan cuenta, guardan silencio, guardan dolor, guardan angustia. Entonces también sabrán cuando se aman y cuando se quieren y cuando se respetan. Y eso traerá orden. ¿Me está siguiendo? Eso va a traer orden. Eso va a traer bendición. Eso va a traer una presencia que ni el diablo mismo ni el infierno mismo podrá meterse en esa casa. Oh, santo. Herencia de Jehová. Tienes que cuidar la herencia. Si Dios te dio los hijos como una herencia, Él te pide una sola cosa: honra al Padre. Reconócelo para que no te eche del sacerdocio. Quiero ser sacerdote según el orden de Melquisedec. No necesito la tribu de Judá. Necesito entrar en Cristo y que Cristo entre en mi vida y entre en mi casa. Padre, en esta hora te pido por mi familia, por mi esposa, por mis hijos. Señor, entra en cada uno de ellos en esta mañana. Entra en cada uno de ellos en esta mañana. Fluye en ellos en esta mañana, Señor. Señor, para que se masifique el orden de Melquisedec. El orden de Cristo. Donde Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. No es la cabeza de una denominación. Es la cabeza de la iglesia. Es la cabeza de ese grupo de personas que están allí, sean 3, 4, 3, 2, 7, 8, lo que sea, que están allí. Es la cabeza de ese lugar. Cristo es el que tiene que gobernar. Es el orden de Melquisedec. Y sobre ese orden hay un hombre, un varón, que es la cabeza de la familia, que es la cabeza de la casa. Si no está ese varón, hay una mujer que honrará a Dios y reconocerá que Cristo es la cabeza mayor. Conócelo para que entonces sigas siendo sacerdote por siempre, por la eternidad. Habrás cumplido de cuidar tu familia, de cuidar tus hijos. Entonces cuando tú hagas eso, la bendición va a caer en forma natural. Tu casa va a ser bendecida. Aleluya. Alaba lo que suene. Oh, aleluya. Que suene esa canción. Gracias. Oh, santo. Canta, aleluya. Canta, aleluya al Señor. Aleluya al Señor. Aleluya al Señor. Canta aleluya. Hay una presencia de Dios que está llegando al Oikos, a tu hogar, a tu casa. Canta aleluya.
canta, canta, aleluya. Aleluya. Gracias. Oh Santo. Oh Señor, dame fuerza, sabiduría, pide a alguien. Vamos. Los que van a ser padres, entiendan estos principios. Los que ya son padres, madres, entiendan este principio de restauración del sacerdocio, del conocimiento. Esta predicación hay que subirla a YouTube, hay que hacerla correr. Hay que hacerla correr. Alguien decía por allí, alguien que no conozco bien, esta era una palabra de reino, una palabra de peso de gloria. Padre, gracias en esta hora por lo que has hecho con nosotros, por lo que nos has dado en esta mañana, por la oportunidad de entrar bajo tu presencia, de entrar bajo tu revelación. Si bien es cierto, tenía la palabra del conocimiento y le dije a mi esposa en la mañana, ¿sabes qué? No sé lo que voy a predicar. Me dijo, ya saliste con tu cuestión. Palabras de aliento de una esposa, uno, ¿no? Ya saliste con tu cuestión. Pero Dios me empezó a llevar a esto. Tengo palabras del conocimiento para un año. Pero Dios me trajo a esto. Creo que fue una bendición para usted, para mí. Esta palabra es para mí primero. Es para mí. Para el padre de esta casa ministerial. Y yo quiero bendecirle con esta palabra. Oh Santo. Dale gracias al Señor allí. Dale gracias al Señor allí. Dile gracias, Señor. Gracias, Dios. Wow. Haga un respiro allí, haga un respiro. De verdad que no quiero pasarme más de este tiempo. Haga un respiro, dígale gracias, Señor. Usted sabe que viene ahora. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de tus frutos. Usted sabe que esto de ofrendar o diezmar tiene que ver primero para la casa ministerial. Hay gente que no es de nuestra casa que nos ha ofrendado y ha mandado a través de cuenta. A través de una cuenta nos ha ofrendado también, la cual ministra nuestro tesorero y su esposa. Si vas a ofrendar, aún de los de la casa ministerial, aún de los de la casa de Cristo Reina, siempre es voluntario. Pero tú sabes el poder de la ofrenda y el poder de la primicia y el poder de la adoración a través de esto. Toma tu ofrenda, colócala en un sobre. Hay gente que no ha ofrendado. Tal vez no tienen y hay que ayudarlos. Pero hay gente que sí entiende el valor de ofrendar. No es la cantidad, es el acto de ofrendar, de reconocer que hasta aquí, en medio de esta situación, de esta pandemia, de todo lo que he vivido, Cristo, el sumo sacerdote, ha sido fiel. Mientras escuchas esta música, hay una música tan rica, tan suave, tan exquisita, puedas ofrendar. Trae tu ofrenda, trae tus diezmos allí, a tu altar, allí en tu mesa donde estás, en el sillón donde estás. Hay algo, tienes allí un plato, algo, lo haces ofrendero, lo ofrendas allí y luego lo guardas en un sobre. Y gracias por aquellos que entienden el principio de ofrendar. No tiene que ver con cantidad, tiene que ver con actitud. Hay una presencia, hermano. Usted sabe que esas canciones son del ministerio de Rey de Reyes de Claudio Freyson. Y le hicieron exclusivamente para esto. Para orar, para adorar y para llorar. Ellos sabían eso. Tú no puedes escuchar. Es una hora y tanto de música. Tú no puedes escucharlo sentado solo en un rincón y no llorar. Porque percibes claramente la presencia del Señor. Ese Claudio Freyson, tremendo hombrazo de Dios. 16,000 personas tienen su iglesia, un poquito más que nosotros. Y cuando se para frente a un micrófono,
No necesita ni hablar ni gritar mucho, solamente se para y una presencia comienza a fluir. Llegará el día en que llegaremos a ese nivel. Hombres que han entregado su vida entera para que la presencia de Dios esté en sus ministerios, en sus casas, en su familia. Recordarles, mañana estamos a las 20 horas. Estamos a las 20 horas en tiempo de altar. Solamente desearles lo mejor para este domingo. Sea un hermoso, lindo domingo. Tienen un par de minutos para despedirse de los hermanos, decirles lo mejor. Y mañana nos encontraremos a las 20 horas. Estaremos orando, intercediendo. De verdad, los amo mucho. Me voy con el corazón pero repleto de la presencia del Señor. Agradecido por la sintonía. Gracias. Dios les bendiga. Nos vemos mañana lunes. Les amo mucho. Bendiciones. Tiene un minuto para despedirse allí. ¡Vamos!